Muy buenas tardes, amigos y amigas de los medios de comunicación. Un saludo al pueblo hondureño, un saludo de Navidad. Estoy contento, alegre, porque después de lanzar la Navidad Catracha en este mismo recinto, estoy viendo a lo largo y ancho del país cómo se ha popularizado Navidad Catracha. Quiero agradecer a cada empresario que ha decidido atender de manera especial esta Navidad a sus empleados. Quiero agradecer a cada líder de grupo, a cada líder gremial, a los líderes de las iglesias, porque hoy las iglesias más que nunca están también no solamente en sus iglesias, como en sus complejos, en sus edificios, sino también fuera, en los barrios, en las colonias, celebrando con la gente. De igual manera, miles de voluntarios que están llevando a cabo tamaleadas, regalando torrejas, sándwiches, almuerzos navideños, cenas navideñas, y también la programación de Navidad Catracha se está llevando a lo largo y ancho del país. Estoy alegre también por la participación de los medios de comunicación. Creo que es el momento de ser solidarios, y eso está ocurriendo en Honduras. Tendremos siempre la oportunidad de estar publicando todos los eventos de Navidad Catracha, y mientras tanto decirle a los hondureños, tenemos que ser solidarios. Nadie es tan rico para no dar algo, para no necesitar también algo, ni alguien tan pobre para no poder desprenderse de algo, por lo menos darle un abrazo a alguien y compartir también con ellos. Estos días de Navidad también yo tendré una agenda apegada a poder tener la oportunidad de estar más de cerca con una serie de grupos y amigos de muchos compatriotas que también me han invitado a poder compartir con ellos y también hablar de cómo nos va, cómo esperamos el próximo año. Así es de que sigamos con ese espíritu navideño, con ese espíritu de solidaridad. Quiero aprovechar que el Congreso Nacional está reunido para poder expresar un mensaje a todos los diputados y al pueblo hondureño en general, porque ya lo hice con el presidente Mauricio Uribe. El Código Tributario lo construimos con tres sectores principalmente: el sector social de la economía, pequeños empresarios, cooperativistas, microempresarios, y también la gran empresa aglutinada en el COEP, y desde luego el sector gobierno, entre otros sectores como los de las ONGs que participaron. Uno de los temas que surgió después fue el tema de lo que siempre se hace cuando se aprueba un instrumento como el Código Tributario de hoy. Algo que pudiera pasar del anterior sistema al nuevo, y se le llamó una especie de amnistía o de interfase de un código actual a lo que puede ser el nuevo. Pero me preocupa mucho tener información que ayer se hizo público de parte de una diputada de la oposición, un proyecto de amnistía que, de acuerdo a nuestro equipo, con los alcances que se le quiere dar, podría evitarse que se pueda recaudar alrededor de los 12.000 millones de lempiras. Eso no es posible manejar. Y me preocupa mucho, porque yo sé que tenemos a muchos empresarios que sí han venido ordenándose y pagando, y otros que no. Esto no puede ser borrón y cuenta nueva. Esto no puede ser un cheque en blanco. Por mucho interés que tengan algunos congresistas de que este sea una interfase, que sea un espacio para el nuevo Código Tributario y que sirva para poner las cosas en orden a los anteriores, tampoco puede ser impunidad esto. Y me preocupa también porque estamos hablando de que ya presentaron la eliminación del 1.5, que tiene que ver, como se elaboró de inicio,
con la intención que sirva como un instrumento anti-evasión. Y si eso ocurre, me parece que se está haciendo una enorme presión para que el Estado no recaude lo que debería y se nos puede caer todo el programa económico. Yo creo que si son amigos de los empresarios hay que hacerlo bien, pero no en detrimento del resto de los hondureños, no en detrimento del empresario que sí ha pagado sus impuestos. Hablé con el presidente del Congreso y le dije que le estaba enviando nuestra opinión con respecto a esa interfase, que creo que bajo los parámetros de prudencia, bajo los parámetros de que no sea excesivo en uno u otro sentido y que permita ordenar el tránsito de un viejo código a uno nuevo, pues podríamos estar de acuerdo. Y bajo los parámetros de cómo podríamos estar de acuerdo, lo estamos enviando ahorita a través del ministro Eval Díaz, después de que nuestro equipo económico lo ha revisado. Yo les quiero pedir a los medios de comunicación que le den seguimiento a eso. ¿De dónde vino? ¿Qué conexiones tiene? ¿Cuál es la intención? Puede ser muy sano, pero si al final estamos hablando, como dicen los técnicos, de 12.000 millones de lempiras, es algo que no podemos soportar. ¿Y qué le vamos a decir al empresario pequeño, mediano o grande que sí está pagando sus impuestos? Y que al otro entonces se le va a premiar porque no pagó y que se le va a decir que ya no vuelva a pagar. No me parece que sea justo. Entonces lo dejo como reflexión y le pido al Congreso que actuemos en consonancia con lo que sean los grandes intereses del país. Repito, estoy de acuerdo en que debe haber una interfase. Por otro lado, quiero nuevamente agradecer a los sectores de sociedad civil, al sector privado representado en la Cámara de la Industria de la Construcción y el Colegio de Ingenieros y al equipo de INSET de parte del gobierno por ese logro del premio en el foro de la Alianza de Gobierno Abierto. Aquí es un premio para todos los hondureños. En este mismo salón, el siguiente día que tomé posesión, firmé con Transparencia Internacional una serie de compromisos. Y decía en aquel momento la presidenta de Transparencia Internacional: no es fácil dar los pasos que el gobierno de Honduras está dando. Lo hicimos porque estábamos convencidos de que Honduras tenía que cambiar, volverse más transparente, porque esa es una especie de vacuna contra la corrupción y la impunidad. Pero también en este mismo salón firmamos la iniciativa COST, con la idea de que los contratos de obra pública, de servicios públicos, fueran concebidos, llevados a cabo en licitación y después ejecutados con la participación de los ciudadanos. Y aparejado a eso, también tomamos otra decisión: que las licitaciones se hagan en las plazas públicas, con la presencia de ustedes, los medios de los departamentos, y también viendo ahí la presencia de los líderes comunitarios, para que esto sea parte del ADN de la cultura de los hondureños. Y eso nos ha dado un premio hoy, que es un premio para todos los hondureños. Pero agradezco a los líderes de sociedad civil por su participación, por su tenacidad, a los líderes del sector privado también, a los ingenieros, a las constructoras, a los supervisores, a los consultores, porque eso es bueno para Honduras. Y ahora se cumplió lo que dijimos en aquel momento, que suscribíamos ese acuerdo y ustedes estaban presentes aquí. Les decía en aquel entonces: con esta decisión vamos a lograr que el dinero que usemos en obra pública rinda más y hagamos obras de más calidad. Pero también Honduras va a trascender como un país diferente en el mundo. Y hemos trascendido. Estamos dentro de los primeros tres premios mundiales de la iniciativa de gobierno abierto a través de la iniciativa COST. Y como bien lo decía el presidente de COST Internacional, Honduras es ejemplo ahora en esa parte de transparencia. Por otro lado, pues bueno, quiero también
referirme a la decisión del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral hoy ha tomado una decisión, a mi criterio, amparada en lo que ya la Corte Suprema de Justicia había decidido, y también ya existía un antecedente del mismo Tribunal Supremo Electoral con respecto a la parte genérica que hoy sirve de sustento para la decisión de la inscripción de mi candidatura solicitada por dos movimientos del Partido Nacional. Me parece que es bueno destacar que la institucionalidad hondureña coincide en cuanto a esta decisión, y es una decisión que respeta los derechos fundamentales de todos los electores en la medida que pueden decidir votar a favor o en contra de alguien que ya fue presidente. ¿Cómo lo hacen? A favor o en contra de alguien que ya fue alcalde o diputado. Pero también el derecho de quienes ya estuvimos en el cargo de presidente. Y creo que en términos prácticos tiene un gran peso. ¿A qué me refiero? Si un presidente, alcalde o diputado han sido malos, con mucha más razón el pueblo hondureño va a tener el argumento de peso para ir y votar en contra. Y si creen que han hecho un buen trabajo, también con mucha más razón van a ir a votar a favor de ese diputado, alcalde o presidente. Cuando uno mira en los pueblos del mundo cómo están con respecto a esta situación, la regla general es que se permite la oportunidad de que un presidente o primer ministro pueda volver a correr para el siguiente periodo. En ese sentido, me parece que Honduras agota uno de esos debates que ha sido tan espinoso a lo largo de la historia. Pero al final, la palabra la tiene quien debe de tenerla. ¿Quién debe de tener la palabra en una democracia? El pueblo. El pueblo decidiendo allá en la urna sobre el ciudadano frente a la urna, diciendo: este ya lo conozco, como no me gusta voy a votar en contra, como me gustó lo que hizo voy a votar a favor. Pero es el pueblo el que decide, nadie más le quita ese derecho. Aquí hemos visto en los últimos días que alguna gente trata de evitar que el pueblo sea el que decida, y eso no ha sido justo para Honduras. En ese sentido, yo agradezco a mi partido, agradezco a las instituciones hondureñas que han venido tomando estas decisiones, y en este caso a todos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y también agradezco porque esta tarde he recibido una enorme cantidad de mensajes y llamadas de gente que no es de mi partido, que también están contentos por esa decisión. Pero al final quiero dejar claro algo que ya dije. En mi caso, yo he dicho y lo sostengo, creo que el Congreso Nacional de la República tiene que regular el ejercicio de la reelección. Creo que lo que ya se ha evidenciado en el mundo, cuando son sistemas presidencialistas, que así se le llama en la teoría a este sistema nuestro, la regla general más aceptada es por un solo periodo más. Y es lo que yo he dicho y sostengo. En eso tengan la claridad de cuál es nuestro pensamiento. Por otro lado, quisiera también decir a mi partido que nuestro acuerdo con los líderes del partido es que ellos se van a encargar de la mayoría de la campaña. Yo tengo que seguir trabajando con lo que es mi agenda de gobierno. Una de las mayores contribuciones que yo puedo hacer para que mi partido gane nuevamente las elecciones es hacer un buen gobierno, el mejor que podamos. Y para eso hay que dedicarle tiempo, con toda la fuerza y la pasión. Y el próximo año tiene que ser un año de mayor intensidad, mejor desempeño
y de respuestas más contundentes que estos 3 años que están terminando. Por la planificación que tenemos, el pueblo hondureño estará viendo el próximo año, 2017, cosas que no ha visto en la historia, en términos de desempeño de un gobierno y de resultados. Pero eso es apenas el comienzo, porque los pueblos del mundo que han salido adelante, primero construyen una visión de toda una generación, planifican y se caracterizan por ser disciplinados en la ejecución de temas de corto, mediano y largo plazo. Nosotros como generación tenemos que dejar las bases del despegue de este país, y ese es mi compromiso. Hay temas obviamente que no se pueden resolver en 4 años, y el país ha estado evidenciando a través de su historia que a veces cuando empieza el primer año los gobiernos a aprender, el segundo empezar a ejecutar, el tercero entran en la campaña, después si no gana ese partido o no respetan el plan que se elaboró, a cambiarlo de nuevo y es la de nunca acabar, y no salimos adelante. En ese sentido, haber puesto la casa en orden en las finanzas públicas nos va a traer beneficios en el mediano plazo por las mejores condiciones macroeconómicas, pero eso toma tiempo. Por otro lado, en el tema de seguridad, que se incubó, se gestó, se fue armando durante 20 años, el sistema de inseguridad tan complejo y perverso que se desarrolló en el país, desmontar eso toma su tiempo. Hemos avanzado más de lo que creía a esta altura, pero falta todavía. Tenemos que prepararnos inclusive para las consecuencias de lo que probablemente la próxima administración de Estados Unidos tome como decisión con respecto a las maras, habiendo escuchado lo que ya dijo el presidente electo Donald Trump. Y también lo que he conversado en mis primeras comunicaciones con varios miembros de la futura administración, particularmente también con el general Kelly, que va a ser el encargado de Homeland Security. Cruzamos algunas palabras, próximamente estaremos hablando en mayor detalle, pero vamos a necesitar también complementarnos con respecto a esas nuevas políticas. De tal manera que hay temas que toman su tiempo para encontrar los resultados que el país merece, que el país necesita. Así es de que nuevamente reiterarle al Tribunal Supremo Electoral nuestro reconocimiento por haberse apegado a lo que la institución del Poder Judicial a través de la Sala de lo Constitucional ya había manifestado en 2 cortes diferentes, y que ahora se produce esta decisión como consecuencia de lo que ocurrió en la Corte Suprema de Justicia. Así es de que es lo que yo les tenía que decir hoy. Entiendo que ustedes tendrán algunas preguntas y si no tienen, me retiro. En este caso, inicialmente con el periodista Abraham Ardón de HRN. Presidente, buenas tardes. ¿Cuál es, en qué dimensión es el efecto negativo que va a provocar las presiones hacia el código tributario de esos sectores? Standard & Poor's, Moody's ha hecho evaluaciones en Honduras de los ingresos fiscales y las finanzas estatales y están muy bien valoradas, muy bien evaluadas. ¿En qué va a afectar esa medida, esa presión que hay contra el código tributario y contra las medidas que pretenden disminuir los ingresos en el país? Por otro lado, presidente, la oposición ya anunció que va a la Corte en amparo después de que el tribunal lo ha inscrito como candidato de 2 movimientos internos de su partido nacional, y también ha anunciado que si no hay resolución en la Corte y no les favorece, van a una instancia internacional. ¿Qué opina de todo esto? Lo que me preocupa, Abraham, de la aprobación del Código Tributario es haber escuchado el día de ayer a una diputada de la oposición que iba a presentar una iniciativa para una amnistía, y en los parámetros que recogió mi equipo sobre esa propuesta y haciendo la evaluación, el impacto, de acuerdo al equipo de la DEI, o lo que antes era la DEI, puede andar por el orden de los 12.000 millones de lempiras.
muchos de los miembros del equipo dicen, bueno, eso inclusive casi es impunidad. Y también miramos injusto en la medida de que unos empresarios han venido pagando y a otros entonces se les va a perdonar lo que otros ya pagaron. Una cosa son los recargos, son las multas, otro tipo de consideraciones y además impuestos como el impuesto sobre venta, que si yo voy a comprar algo, lo pago, o usted, Abraham Ardón, compra, póngale, va a comer y paga ese impuesto. Quien le vende ese producto recibió ese dinero, y porque se va a quedar con él, si ese dinero es algo que usted pagó al Estado. Por eso estamos mandando nuevamente nosotros hoy un esbozo de lo que consideramos prudente que sea esta amnistía o interfase, es decir, un mecanismo de paso del actual Código Tributario a uno nuevo. Pero también resulta que del mismo grupo político, no sé si a la misma persona, se ha presentado también la derogación del 1.5. El 1.5, como se concibió inicialmente, es una medida antievasión, y si se quita ese instrumento, más esta amnistía, se nos cae por completo el programa económico. ¿De dónde vamos a sacar para seguir impulsando el apoyo a la vivienda social de los trabajadores que quieren tener su vivienda? El apoyo que sacamos para pagar el diferencial en términos de tasa de interés a el agro, para los pequeños y medianos productores del campo, para las MIPYMES, para todo lo que estamos invirtiendo en seguridad, la nueva construcción masiva y adquisición de equipos que vienen en salud y en educación. El dinero que tenemos disponible ya para montar el gran sistema de Internet en todo el país. Ya no va a ser posible. Pero además, el riesgo es que se nos va a caer el programa económico. Después de pasar de tener las mejores calificaciones de riesgo de la historia, se nos puede caer. Yo no quisiera creer que están apostándole a eso, porque eso sería hacerle daño a Honduras. Es de que esperemos que con esta reflexión los diputados en el Congreso nos ayuden a aprobar algo que sea prudente. Bueno, con respecto a la decisión de algunos miembros de la oposición de cuestionar la resolución del Tribunal Supremo Electoral, bueno, como lo dije anteriormente, están en su derecho, sabíamos que eso iba a ocurrir, y obviamente le tocará al Poder Judicial tomar esa decisión. Así es en un sistema de derecho, de Estado de Derecho, así es de que esperemos que pasen por todas esas etapas. Gracias, presidente. Vamos a escuchar a continuación al periodista Lisman Morazán de Radio América. Presidente, buenas noches a los compañeros y compañeras aquí también presentes. Líderes de la oposición han llamado a la insurrección al pueblo hondureño luego de conocer el fallo del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué criterio le merece esa situación? Otro agregado es que hay líderes de la oposición que están deslegitimando la resolución del Tribunal Supremo Electoral porque no fue unánime. Un comentario suyo también como profesional del derecho. Y hace algunos minutos ha dicho el expresidente Manuel Zelaya Rosales que Libre, el PINU y PAC van en amparo a la Corte, pero de antemano ha dicho él que ese amparo no va a pegar y que lo que queda aquí es derrotarlo a usted en las urnas. Un comentario al respecto, por favor, presidente. Bueno, yo creo que en un Estado de Derecho, las instituciones, en este caso la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional, o dependiendo de la materia, las otras salas, si actúan por unanimidad, hablan en nombre de todo el Poder Judicial. Si no, pues el Poder Judicial, a nivel de lo que es la Corte Suprema en pleno, pues toma su decisión. Algunas votaciones son unánimes, otras son por mayoría. Y si es por mayoría, pues es bien sencillo. Esa es la decisión del tribunal. Los llamamientos que pueden haber, mire, me parece que si alguien no obedece a las instancias del Estado legítimamente constituidas, más bien ahí el pueblo hondureño puede darse cuenta qué tipo de ciudadano o de participación política se puede tener. En ese sentido, en una democracia, al final de cuentas,
lo que más pesa es lo que vaya a decir el pueblo en una votación. Yo no quisiera creer que algunos le estaban apostando a que el pueblo no decidiera. Como alguien me decía por ahí, ¿y cuál es el temor? Que el pueblo decida. Si es tan malo Juan Orlando Hernández, pues más fácil la tiene. Y si es tan bueno, ¿será que por eso están preocupados? Y les decía yo, miren, no le den tanta vuelta, que decide el pueblo el asunto. Ese es, al final, el veredicto que pesa y debe de pesar. Bueno, con respecto a los que van a ir en amparo o en cualquier otro recurso, bueno, derecho tienen, es parte del sistema. Y yo creo que también van a terminar en una conclusión. Sea yo o no sea el candidato, lo decía hace como un año o dos, al final el pueblo hondureño va a decidir. Hay un partido muy fuerte y muy organizado que por primera vez en la historia tiene un nivel de aceptación a esta altura del gobierno comparado con otros que no había ocurrido, y ese es el Partido Nacional de Honduras. Yo quiero anticiparle al pueblo hondureño: en la próxima elección, el candidato del Partido Nacional de Honduras no solamente va a ir con el Partido Nacional de Honduras, va a ir con una plataforma de grupos de hondureños, de organizaciones de hondureños, de instituciones hondureñas, a trazar una ruta de mediano y largo plazo para que este país despegue por primera vez. Y eso va a significar no solamente un partido político, sino varios partidos políticos, pero también varias instituciones gremiales, varias instituciones que le apuesten a la hoja de ruta que Honduras necesita para poder despegar. Estamos viviendo nuevos tiempos, es una nueva era, pero al final lo que no cambia es que el pueblo hondureño es el que va a decidir. Así es de que Ledman, en marzo creo que son las internas, espero que usted decida ir a la fila de las urnas del Partido Nacional, y de antemano aprovecho para pedirle el voto. Presidente, vamos a continuar con la periodista Daylin Hernández de Radio Cadena Voces. Muy buenas noches, presidente. Buenas noches, compañeros. Ya se ha pronunciado Mauricio Villeda del Partido Liberal, Manuel Zelaya Rosales, y insistiendo con esto, que van a acudir a la Corte Suprema de Justicia para ver cuál es la postura de los magistrados del Partido Liberal, si se apegan al Partido Nacional con el caso de la reelección o si respetan las decisiones de su instituto político, han manifestado. Mire, cuando uno llega a los cargos públicos por elección del Congreso, en todo parlamento del mundo la decisión es política. Pero cuando el Parlamento o el Congreso ya le da posesión de ese cargo, llamemos en este caso la Corte Suprema de Justicia, los ciudadanos se deben al estamento jurídico, a los valores de la justicia, entre otros. Entonces se tiene que actuar en consecuencia, no por mandato del partido. Pero inclusive en mi caso, que soy electo de manera directa por el pueblo, si yo solo tomara en cuenta las decisiones en función de lo que me pide mi partido, y si eso no es bueno para Honduras, estaría cometiendo un grave error. O si eso va en contradicción a los principios de la justicia, del sistema internacional de derechos humanos. Ahí es donde cada quien tiene que tener el valor suficiente, la entereza moral de votar en función de lo que es justo y de lo que obedece a los principios de nuestra Constitución y en este caso de los tratados internacionales. Entonces, por mucho que se llame a la votación partidaria, me parece que lo que debe de pesar son los sagrados intereses del pueblo hondureño. Gracias, presidente. Vamos a continuar con el periodista Julio Maldonado, directo para HCH. Buenas tardes, presidente. El monotributo me gustaría que lo explicara un poco más a quién le beneficia y a quiénes no le beneficia, porque se está cuestionando
Y número 2, presidente, se han inscrito los dos movimientos Juntos por Más Cambio y Unidos por Honduras bajo su figura. Usted anunciaba en discursos anteriores que todo funcionario que quisiera una reelección pública tenía que abandonar su cargo. En este caso, usted es el presidente de la República y será el candidato al Partido Nacional. ¿Qué va a pasar en esto, presidente? Buenas tardes. Julito, en el caso del monotributo quiero aclarar algo. La información que se me dio a mí por parte de quienes estructuraron el proyecto del Código Tributario es que el monotributo fue solicitado por el gremio del sector social de la economía, donde están cooperativistas, micro y pequeños empresarios. ¿Cómo se planteó de parte de ellos? Como el mecanismo de evitar de que los pequeños pagaran 6 tributos diferentes, con algo que era impagable para ellos. De tal manera que la propuesta de ellos del monotributo es uno solo y menos cantidad de dinero. O sea que más bien es un beneficio. Pero además existe un piso desde el cual se empieza a cobrar el monotributo. No tengo la cifra en este momento. Pero después queda otro donde los que menos generan al año no van a pagar absolutamente nada. Yo, como les dije a los del Congreso, a los diputados, si ese es un problema, el Ejecutivo es del criterio que lo elimine. Pero entonces dijeron los del sector social de la economía, no lo eliminen porque nos vuelve a quedar una carga que no podemos pagar. Eso es lo que le puedo decir al respecto. En el caso de quienes vayan a cargos de elección popular, tienen, de acuerdo a la ley, que esperar ver si son electos como candidatos primero y después tomar las decisiones del caso. Entiendo que son 6 meses antes. Como en el caso de la presidencia es por primera vez que se da, en mi criterio personal, yo estoy buscando cuál es el derecho comparado, o es decir, la normativa que existe en otros países, porque lo que sí quiero asegurarme es evitar que desde la presidencia se vaya a abusar de la posición que tengo en función de candidato. En ese sentido, si no lo aprueba el Congreso, yo voy a identificar qué medidas me voy a autoimponer para evitar competir de manera desleal o con ventaja frente a mis competidores. Por lo pronto hoy tienen 2 ventajas que yo miro. Uno es que no estoy en campaña. Es muy poco lo que le estoy dedicando al tema de la campaña interna. El partido tendrá que hacerlo. O sea que en eso tienen ventaja los otros porque están solo en eso. Me dicen que Roberto Ramón Castillo solo pasa en campaña a las 24 horas, es lo poco que duerme el hombre. Y la otra señora también. Así es de que en ese sentido yo estoy en esto. El otro tema es que quien ya está en el cargo tiene una desventaja, fíjese. Usted está en una vitrina, en este caso yo estoy en una vitrina que por estar haciendo mi trabajo, como ser humano que soy, puedo cometer errores. Ese error puede ser utilizado por el competidor para infringir daño durante la campaña. El que ya es candidato por primera vez y no lo ha sido antes, no ha estado en el puesto, pues por lo menos tiene la ventaja que nada más propone. No, yo aquí tengo que estar viendo cómo camino en una línea muy fina, de mucha responsabilidad, como debe ser. Pero en suma, Julito, vamos a adoptar una serie de medidas que más adelante las voy a dar a conocer, porque lo que menos quiero es competir en una situación ventajosa, sino que sea algo como lo hicimos en el Congreso anterior. Rafael Castellanos, de Maya TV. Presidente, las fuerzas políticas opositoras incluso han dicho en las últimas horas que van a las instancias internacionales y que si esto no les pega, incluso hoy Mauricio Villeda habló de unirse ya 3 fuerzas, PAC, Libre y el Partido Liberal. ¿Usted cómo concibe estas cosas? Por primera vez en Honduras se estaría viendo esto. ¿Será que miran en Juan Orlando Hernández un monstruo político acaso, que tendría que unirse todos para poder derrotarnos? Y la otra, Mauricio Oliva dijo en las últimas horas que necesitan 86 votos en el Congreso
para que la reelección sea aprobada nada más por 4 años más. En caso de que quede indefinida, presidente, usted tendría prácticamente el espacio abierto. ¿Cuál sería su actitud en ese sentido? Bueno, Rafa, las alianzas son permitidas de acuerdo a la ley hondureña. Y en ese sentido, también queda otro espacio, que no solamente son alianzas de acuerdo a la ley electoral, sino acuerdos o alianzas entre partidos y entre diferentes sectores, que el Partido Nacional lo va a hacer. Yo ya lo hablé con la dirigencia de mi partido. En ese sentido, ellos también pueden hacer lo mismo. Ahora, en términos prácticos, si usted escucha qué dice cada miembro de la oposición, de los líderes, usted encuentra un patrón con respecto a este tema. Y el patrón es que dicen, si no nos unimos nos va a ganar el Partido Nacional. La única manera de ganarle a Juan Orlando es que nos unamos todos. ¿Cuál es el antecedente a esa conclusión? Que individualmente no nos ganan. Que la esperanza es que se unan. Si ellos llegan a esa conclusión es porque creo que individualmente no se sienten lo suficientemente fuertes. Pero igual, al final, Rafa, el pueblo es el que va a decidir en la urna. A mí me parece que hay unos líderes que saben muy bien que tienen seguidores que les van a dar el voto a ellos, pero no le van a dar el voto a otro. Probablemente su segunda mejor opción sea Juan Orlando. Y esa es una ganancia también para mí, para el Partido Nacional. Pero bueno, esos son temas que hay que ir viendo. Con respecto al tema de la reglamentación, regulación de la reelección, yo sigo insistiendo. Es importante que el Congreso Nacional tome esa decisión. En Estados Unidos inició siendo abierta. Después la regularon. Y miren, han venido funcionando bien. Yo creo que así debe ser. Y eso es lo que yo haría. Así es de que reitero mi solicitud al Congreso Nacional. Mira, el día de mañana, si no lo hace este Congreso, le garantizo que los mismos de la oposición van a ser los primeros en presentar la primera iniciativa el año 2018. Apúntenlo. Ya a ver. Y ahí va a llegar el momento de hacerlo. Gracias, presidente. Vamos a continuar con el periodista Eddie Quintero del noticiero Hoy Mismo. Buenas noches, presidente. Hoy escuchábamos un par de opiniones de personas que obviamente consideran ilegal la resolución de la Corte Suprema de Justicia y el fallo pues, del Tribunal Supremo Electoral, haciendo un llamado a las Fuerzas Armadas a, según ellos, intervenir para mantener el orden constitucional. Como comandante general de las Fuerzas Armadas, pues, ¿qué opinión le merecen esos comentarios? Eddie, las Fuerzas Armadas son parte del Estado hondureño. Tienen sus funciones particulares. Y en un Estado de Derecho en materia de justicia constitucional le corresponde a la Sala de lo Constitucional, unánimemente, y si no fuera unánime y fuera por mayoría, le tocaría al Pleno del Poder Judicial o Corte Suprema de Justicia tomar la decisión. Me parece que quien hace esos llamados, primero, no dimensionan en qué época estamos viviendo. Dos, y quizás igual de importante que el primero, no tienen dimensión del daño que le pueden hacer a la institución. Fíjese usted, escuchaba el otro día a un general retirado diciendo que se oponía a esto. Y resulta que su principal justificación para no estar hoy enfrentando a un juicio fue porque obedeció una sentencia del Poder Judicial. Yo me pregunto, ¿y por qué hoy no va a obedecer una sentencia del Poder Judicial? Mire cómo es la cosa. Y en muchos de estos temas, no solamente electorales, ahora estamos viviendo un momento donde yo escucho a la gente, principalmente la gente que a veces no está en la tribuna pública de los políticos. Dicen,
¿Cuánto tiempo ha pasado? Y todos nos dijeron que iban a hacer esto y no lo hicieron. ¿O por qué no se había hecho de frente esta lucha contra, por ejemplo, el narcotráfico, la impunidad? Yo les digo, miren, yo puedo decir, justificar, explicar lo que yo hago. Pero creo que es válido, como me decía un muchacho hoy que venía, si ese general ahora quiere desobedecer lo que obedeció antes, tendrá que explicarle al Ministerio Público cuál fue su posición, pues, antes y ahora. Es un Estado de Derecho. Y en ese sentido, Poder Judicial emitió una resolución. Y es lo que está acatando el Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido, yo creo que la decisión es consecuente con toda una serie de acciones del mismo Tribunal Supremo Electoral, que ya había opinado en términos genéricos sobre esto. Así es de que eso es lo que le puedo decir. Presidente, vamos a cerrar esta ronda de preguntas y respuestas con la periodista Kelly Olivera de Canal 11. Buenas noches, señor presidente y compañeros. ¿Cuál es su mensaje a todo el pueblo hondureño luego que se ha aprobado esta decisión o se ha ratificado esta decisión del Tribunal Supremo Electoral de que se aprueba su inscripción de la precandidatura presidencial y para evitar que se den actos de violencia, confrontación entre los mismos hondureños? Y también, si nos amplía sobre estos acuerdos firmados en Israel tras su visita reciente, y qué les dice también, ya para finalizar, a todos aquellos que han dicho que con este fallo o esta decisión se está cometiendo el delito de traición a la patria. Bueno, esta debe ser una elección como cualquier otra, en el sentido de que sea el pueblo hondureño el que decida, cada ciudadano, privadamente, frente a la urna, con su conciencia, votando a favor o en contra de los candidatos presidenciales. Y en el caso particular de Juan Orlando Hernández, si un ciudadano siente que yo no he llenado sus expectativas de lo que esperaba como presidente, pues que no vote a favor nuestro. Si cree que le podemos seguir sirviendo a Honduras, que vote a favor nuestro. Creo que en la medida que yo participe, pueden tener más fresca la memoria si creen que yo he hecho bien o mal con esta responsabilidad de ser